Saludos cordiales. Soy el facilitador Sami Hamdan Suleimán. Soy docente del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Hoy estamos iniciando una asignatura del doctorado denominada Disciplinas Científicas de las Ciencias Forenses. Es una cátedra de sumo interés en el ámbito de la criminalística, ya que tiene como finalidad primaria profundizar en el conocimiento de las diversas disciplinas científicas que sustentan las ciencias forenses, analizando obviamente sus fundamentos teóricos, metodológicos y todo aquello que resulte aplicable a la investigación criminal. De allí que juegue un papel estelar esta materia en el contexto de las investigaciones que se inician con motivo de los hechos punibles que se producen en el contexto de nuestras sociedades. Uno de los aspectos fundamentales de esta cátedra consiste en identificar y describir las principales disciplinas científicas que convergen en el campo de las ciencias forenses. También vamos a analizar y evaluar los principios fundamentales desde el punto de vista teórico de cada disciplina, así como su correspondiente evolución histórica, las metodologías y técnicas utilizadas en cada una de las disciplinas para el análisis correspondiente y la interpretación de las evidencias que se colectan en el marco de los hechos punibles perpetrados, entiéndase en los sitios de suceso, en los sitios de hallazgo de la evidencia, en fin. También conocer las aplicaciones prácticas de cada disciplina en la resolución de los casos criminales y desarrollar en el contexto de esta cátedra las habilidades críticas para la selección y la aplicación de las disciplinas forenses más adecuadas en cada caso atendiendo el contexto investigativo. Se trata de una cátedra que presenta tres objetivos, tres módulos. Vamos a asignar dos actividades en el desarrollo de la misma. Dos actividades. Dos actividades, cada una va a tener una ponderación del 50% de la cátedra en función a la calificación absoluta o total de la materia. Y para poder iniciar de buena manera, pues vale la pena tratar por lo menos un tema que resulta sumamente importante para todos nosotros y tiene que ver perfectamente con la historia de la criminalística. Y es que hablar de la criminalística nos apasiona, especialmente quienes amamos y asumimos el ejercicio de la profesión de abogado en el contexto del área penal. En lo particular, yo fui fiscal del Ministerio Público durante más de 20 años y llevé o dirigí muchas investigaciones y comprobé la importancia que tiene perfectamente la criminalística en el ámbito de las ciencias forenses para el esclarecimiento de los hechos punibles y la determinación de la responsabilidad
del sujeto activo, entiéndase el investigado, el imputado o el acusado, en sus diversos roles en cuanto a la autoría o a la participación. Cuando hablo de autoría, hablo de autor material, de coautor, de determinador, de cooperador inmediato, figuras previstas en el artículo 83 de nuestro Código Penal venezolano. Y cuando hablamos de participación, necesariamente nos ubicamos en el artículo 84 del Código Penal, que fija allí en ese 84, en sus tres numerales, los modos de participación a, bajo la figura del cómplice simple o del cómplice necesario. Hay estudios importantes, especialmente desarrollados por nuestro connacional, el doctor Juan Luis Modolel, sobre la autoría y participación, donde permite destacar bajo algunos estudiosos doctrinarios de origen alemán el tema de la autoría y participación, como Klaus Roxin, ¿sí? Y otros autores importantes, donde este doctor Juan Luis Morel, a través de su experiencia académica y profundos estudios por él cumplidos en la Universidad de Bonn, en Alemania, permitió ahondar y convertirse prácticamente en un teórico científico de este punto que estoy señalando en este momento. Cuando hablamos de la criminalística, pues la criminalística eh, tuvo, si se quiere, tres épocas. La época precientífica, la época del individualismo empírico y la época científica, o también denominada fase científica. Cuando hablamos de la época precientífica, como comúnmente conocida en el argot de los investigadores, es como la época pesquisa, y no, aquí nos referimos al año 1811. Desde un inicio criminal tenemos la época pesquisa de Vidoca, que pasó a ser un investigador policial considerado precursor de la criminalística. Y es una época que se caracterizaba especialmente por la tortura y la superstición basada en las creencias religiosas. Una época bastante dura, donde más allá de que así lo refiera la historia, pues estaba perfectamente condicionado a temas religiosos y a suposiciones y a reacciones del cuerpo humano frente a la tortura, las ordalías, los juicios de Dios, la prueba del fuego, entre otros. Luego surge la época del individualismo empírico, es decir, la fase del empirismo, sustentado en meras experiencias individuales y en el aprendizaje de ciertos y determinados conocimientos que se iban perfeccionando solo a través de las experiencias que se vivían. Allí se sustentaba o se soportaba sobre la base de la intuición. La intuición prevalecía sobre el razonamiento. Y es allí, a partir de allí, cuando empieza a surgir necesariamente en esa edad, si se quiere, eh, remota, la investigación criminal con pequeños aportes del tecnicismo, que es lo que termina conduciendo a la época o fase científica de la criminalística a través de los experimentos. Y es que la fase científica
que tiene lugar, surge con la recepción de las más diversas fuentes de tipo experimental, ya que se desarrollaban los métodos de investigación técnica, y siendo allí Hans Gross como su precursor, su gran precursor, el gran precursor de la época científica, ¿verdad? Hans Gross vivió desde 1847 a 1915. Entonces, en ese periplo de historia, tenemos que decir que el primer detective científico, el primer detective científico fue el abogado austríaco Hans Gross, autor del libro La investigación criminal, en el que dio vida a las ideas ficticias de Sherlock Holmes. Hans Gross abogaba por la medicina forense, la balística, abogaba por la serología, la botánica, la mineralogía. Afirmaba él que la tierra en los zapatos de un sospechoso nos podía señalar o indicar más que un pesado interrogatorio. Es más, a él se le atribuye el invento del término criminalística propiamente y la creación del primer laboratorio forense en la ciudad de Lyon, Francia. Y uno de los principales discípulos de Gross fue el francés Edmund Lockhart, que fallece en el año 1966 y fue considerado el padre de la criminalística moderna. Y él describió por primera vez la idea de la evidencia traza. Este francés, Edmund Lockhart, él fue educado en el contexto de la medicina y del derecho y describió el aún vigente principio de intercambio o principio de transferencia, el cual obviamente enuncia que dos elementos puestos en contacto intercambian materia entre sí. Y allí la criminalística llegó para espantar precisamente ¿qué? El fantasma de la duda. Entonces, los intentos de identificación química de la sangre eran relativos, pero el trabajo del doctor, también de otro importante precursor como Kant Landsteiner, quien muere en el año 1954, él representó un trascendente avance para la identificación de personas a través de lo que denominó lo que son los grupos sanguíneos. Luego surge la toxicología, que fue creada en Italia por el ilustre y célebre profesor Matteo Orfila a comienzos prácticamente del año, podríamos decir, eh, a finales, perdón, a comienzos del año prácticamente 1800. El primer intento, de verdad, el primer intento científico de identificación de criminales tuvo lugar en el año 1879 y fue producto de la labor de un francés que era antropólogo y médico de nombre Alphonse Bertillon, quien desarrolló un sistema complejo de antropometría. Mediciones de la talla del pie, de los brazos, de la cabeza, de la oreja y otras medidas con fines de identificación de personas. Bueno, varios individuos, obviamente, entiéndase aquí, contribuyeron también con todas estas disciplinas. Y dentro de las disciplinas también ubicamos una de suma trascendencia, como lo es la dactiloscopia. Sin embargo,
se le reconoce prácticamente el mérito a Francis Galton, quien muere en el año de 1911, quien realizó y publicó el primer estudio serio sobre el tema dactiloscópico. Su más importante aporte fue precisamente el método de clasificación para el archivo de las huellas digitales, presentando en 1892 la primera evidencia estadística de que las huellas digitales pues son únicas e irrepetibles en razón a las crestas papilares. Tan es así que en el año 650, incluso después de Cristo, los chinos utilizaban prácticamente la dactiloscopia para identificar sus documentos. Luego, en el año 1665, el profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia, en Italia, Marcelo Malpighi, estudió y analizó, observó los relieves papilares de las yemas de los dedos y de las palmas de las manos. Luego Malpighi generaría otras aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido a su gran aporte, pues una de las partes de la piel humana lleva el nombre de la capa de Malpighi, precisamente en honor a este investigador científico de la Universidad de Bolonia de Italia. Ahora, en el contexto de las armas de fuego, se debe mencionar el nombre de una persona que tuvo trascendencia, un coronel del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica de nombre Calvin Goddard. Él fue quien realizó el primer trabajo de individualización de las armas de fuego. Adam Pinkerton, en el año de 1866, puso en práctica la fotografía criminal, que actualmente es conocida como la fijación fotográfica forense. Por otra parte, para cerrar brevemente el tema histórico, en el año 1896, Juan Bucetich logra que la policía de Río de la Plata, en la Argentina, dejara de utilizar el método antropométrico de Bertillon y reduce a 4 tipos fundamentales de la dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia de deltas. Y ya en el año 1904, el sistema dactiloscópico de Bucetich había sido aceptado casi que universalmente como el más práctico y operable. Hoy hemos querido hacer este introductorio en este tiempo en el ámbito de la cátedra que vamos a ver, cuyo encuentro continuo programaremos para la próxima semana, a fin de poder ahondar en esta materia. Esta cátedra prácticamente considera que la criminalística hoy día es la ciencia auxiliar del derecho penal y podríamos decir que tiene un carácter multidisciplinario, más allá del tema penal, de carácter multidisciplinario que mediante el uso de la metodología científica y aparte, pues, con el apoyo de otras ciencias del saber, se encarga del estudio y del análisis de las evidencias físicas y digitales encontradas en el sitio donde ha ocurrido un hecho punible e inclusive en los sitios que no son propiamente del hecho, pero del hallazgo de la evidencia, con la finalidad de determinar la identificación de los autores o partícipes del mismo y de esta forma lograr la comprobación científica del hecho delictivo que se investiga. ¿Y por qué decimos que es multidisciplinaria ¿por qué decimos que la criminalística es multidisciplinaria? Porque sintetiza para sus objetivos investigativos y técnicas de otras ciencias tales como la química, la física, la matemática, la biología, la medicina de especialidades de la medicina forense como la antropología,
la biología que la acabamos de mencionar, la criminalística en sí como ciencia se vale de todos los conocimientos, de todos los métodos, de las técnicas y ciencias de investigación posibles en virtud y en cuanto le sean útiles a sus objetivos. Entonces, por hoy vamos a concluir con este breve relato histórico para posteriormente entrar a considerar los objetivos y principios de la criminalística en un próximo encuentro. El material se encuentra en el aula virtual. Yo le pido a los doctorantes que estén muy pendientes del aula a partir de este momento. Vamos a tratar de intercambiar opiniones a través del aula. Tenemos una nube para preguntar y responder, ¿verdad? Y tenemos también la posibilidad de crear un grupo WhatsApp para intercambiar algunas posturas sobre los temas vistos esta semana. Tuvimos un pequeño retraso hoy por un tema logístico de la plataforma, pero ya está resuelto. Y vamos a continuar en el próximo encuentro. Su servidor y facilitador de la cátedra, Sami Hamdan Suleimán, doctor en Derecho, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con especializaciones en Derecho Penal y en Gerencia Pública y maestría en Ciencias Jurídicas y Militares. Fiscal emérito del Ministerio Público con más de 20 años de servicio y hoy día abogado en ejercicio de la profesión, en la profesión específicamente en el área penal. Quedo a sus gratas órdenes. Bueno, nos volvemos a encontrar próximamente.